Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada que penetra y parte el alma y discierne los pensamientos del espíritu y del corazón y involucra las tres áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando se toca el tema de la envidia, del enemigo interior, sale a flote el verdadero carácter y lo primero que hacemos es hacernos las víctimas, culpar a todos. Todos están mal menos yo. Hoy el título es ¿medida de gracia o medida de envidia? ¿Qué decides tener tú? Se tienen que definir las áreas del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un principio extremadamente importante. La medida de gracia, como hablábamos ayer sobre la vida de un líder, pastor, ministro, determinará el tamaño de su esfera de influencia. La palabra esfera ha llegado a ser una palabra importante en nuestra consideración, porque denota el alcance de la autoridad e influencia ministerial de alguien. Dios le da gracia a todos, pero la medida de gracia sobre la vida de una persona o de un líder, ministro, pastor, determinará el tamaño de su esfera de acción. La manera en que ejerzamos fielmente esa gracia determinará el tamaño de nuestro campo o esfera de influencia ministerial. Fue la medida de gracia en la vida de Pablo lo que determinó su esfera de acción. Él mismo escribió en 2 Corintios 10, 13 al 15, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos, a presumir más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual ustedes también están incluidos. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Dios le dio gracia a Pablo para ministrar a los creyentes de Corinto. Y ahora, debido al hecho de haberse relacionado mediante la gracia, se les reconoció que estaban dentro del área de autoridad ministerial de Pablo. Cada siervo de Dios tiene una esfera de autoridad ministerial que varía de acuerdo a la medida de gracia que cada uno haya recibido y del trabajo que haya realizado en la misma. No obstante, Pablo reconoció que incluso la intensidad con que había trabajado se debía al poder de la gracia de Dios en él. Él mismo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De modo que la esfera de influencia ministerial de alguien crece cuando esa persona es fiel al ministerio, de acuerdo a la gracia que está en su vida. Y el número de personas no determina. Ahí es donde estamos totalmente equivocados. Por ejemplo, 2 ejemplos rápidos. A Esteban dice que era un servidor de mesas, pero sin embargo Dios lo usó en la predicación. Pero ¿cuál fue su esfera de influencia? No duró, porque fue, por así decirlo, el primer mártir de la iglesia cuando fue muerto por la gente. Ananías, cuando fue a ver a Pablo también, fue una sola persona a la que le predicó, pero esa fue su esfera de influencia. El campo de acción tiene que ver con la extensión horizontal de influencia y de autoridad. O sea, cuando discernimos correctamente la medida de gracia en la vida de alguien, podemos honrar el campo de acción que Dios le ha dado a esa persona. El campo de acción tiene que ver con la extensión horizontal de influencia y de autoridad. Por eso decíamos al principio
en el estudio de hoy que cuando se toca el tema de la envidia, salen a relucir, salen a flote todas aquellas cosas escondidas, y una de ellas es la rebeldía. No es un orden vertical, cuantitativo, sino una influencia horizontal. Cuando dejamos caer una piedra en un charco, cuanto más grande sea la piedra, mayor será el efecto de movimiento del agua. El efecto de movimiento del agua puede ser comparado con el campo de acción de alguien. Dios nos ha concedido a cada uno nuestro propio efecto de movimiento, nuestro campo de acción en el cuerpo de Cristo. Algunos siervos de Dios causan mayor efecto que otros en el cuerpo de Cristo, debido a la unción y gracia en su vida, y causan un impacto duradero más profundo en los santos del Señor. Algunos siervos bendecirán a un grupo en una casa, otros a una iglesia, algunos sacudirán a una iglesia, a una comunidad, otros a una ciudad, algunos incluso hasta una nación, u otros muchas naciones. Todo tiene que ver con la medida de gracia que se le haya otorgado al vaso. La medida de gracia determina el grado de impacto ministerial, el que determinará a su vez la esfera de influencia y autoridad dentro de la cual ese líder, ministro, pastor, sea reconocido y honrado. Eso es muy importante de entenderlo. El campo de acción no tiene nada que ver con el lugar que ocupe dentro de una organización o estructura religiosa. Por eso mencionábamos el caso de Esteban. Jesús no tuvo un puesto eclesiástico en su ministerio terrenal, y sin embargo su campo ministerial no se ha detenido hasta ahora. Ningún título humano puede acrecentar su campo de acción. La falta de reconocimiento humano puede quitarle incluso mérito. Nadie puede limitar su campo de acción. Es una dádiva de Dios y le pertenece, y puede cambiar y crecer hasta el cansancio. Cuando cooperamos con la gracia de Dios, Él a veces nos lanzará a mayores esferas de influencia ministerial, y si caminamos descuidadamente, puede reducir los límites de nuestro campo de acción. Uno de los mayores errores que se cometen a veces en el cuerpo de Cristo es la silenciosa suposición de que si a usted lo honró y lo liberó para actuar en su esfera de influencia, va a perder autoridad en mi campo de acción. O si alguien, tu pastor o alguien te libera, va a perder campo de autoridad sobre alguien. O sea, no es solo un pensamiento falso, sino que también produce una horrible ola de envidia en el cuerpo de Cristo. Y la mentira es la que me dice que debo limitar su campo de acción o negárselo para proteger el mío. Lo diré de nuevo, la mentira es la que me dice que debo limitar su campo de acción o negárselo para proteger el mío. Pablo le suplicó a los creyentes de Corinto, en 2 Corintios 10:15, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Y les dice, si pueden ensanchar su fe para creer esto, se beneficiarán porque ampliarán grandemente nuestro campo de acción entre ustedes. Pueden ser tentados a pensar que si amplían nuestra esfera de influencia, perderán algo, pero de hecho van a ganar muchísimo. Al ampliar nuestro campo de acción, hallarán que nuestro ministerio en su medio pavimentará la senda para oportunidades ministeriales más grandes que las que jamás podrían lograr por su propia cuenta. Siempre nos beneficiaremos al máximo cuando liberamos nuestros respectivos campos de acción, cuando nos ponemos en campaña para lograr la plenitud del campo de acción de cada uno.
tenemos la tendencia a pensar que solo hay un lugar para determinado número de movimientos en nuestro charco. Y la verdad es que no estamos en un charco, estamos en el océano del dolor y sufrimiento del mundo, el océano de las necesidades humanas alrededor de nosotros son inagotables y hay abundante espacio para que el movimiento de cada uno alcance la mayor medida de influencia y bendición. Lamentablemente, debido a sus inseguridades, algunos funcionan como si estuvieran en un charco y que no hubiese más lugar para sus propios movimientos, y esos líderes tendrán siempre un impacto ministerial limitado. Ahora, escucha muy bien esto. Tú puedes ser ah, alguien que influencie a una persona, 5, 10, 100, a 1000. No obstante, para usar otra analogía o otro ejemplo sobre el campo de acción, la Biblia habla de la división de Israel como nación en grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Y ese es el consejo de Jetro o Yetro, el suegro de Moisés, que le dio cuando vio cuán sobrecargado estaba. En Éxodo 18:21 le dijo: elige tú mismo entre el pueblo. Pero te hago una pregunta: ¿quién iba a elegir? Moisés. No se iban a autoelegir, aunque duela decirlo y duela escucharlo. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. De modo que algunos gobernantes tuvieron un campo de acción de 10 personas, mientras que otros tuvieron a su cargo 1000. David recogió el mismo principio, porque dice que David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados, en 2 de Samuel 18:1. A algunos capitanes le otorgó un campo de acción mayor que a otros. El hijo de David también le concedió a algunos un campo de acción más grande que a otros. Los que tienen discernimiento podrán observarlo. Las mujeres de Israel pudieron ver la diferencia entre lo que Dios le había dado a David y lo que le había dado a Saúl. De modo que cuando David y los guerreros regresaron de luchar contra los filisteos, las mujeres cantaron una canción que se refería a la mayor influencia de David. Dice en 1 de Samuel 18, 7 al 9: al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Y disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con celo, con recelo, con envidia. Ambos, Saúl y David, fueron ungidos por Dios, pero estas mujeres discernieron que la unción sobre la vida de David era mayor, porque se le había concedido un campo de acción de 10 ejércitos, mientras que a Saúl se le había otorgado uno de un ejército. Si Saúl hubiese estado seguro de su identidad, podía haber sido padre del joven David, que poseía un campo de acción mayor que el suyo. La mayor influencia de David se puso en evidencia en su habilidad para matar al campeón de los filisteos que Saúl no podía matar. Cuando discernieron realmente la mayor influencia de David, hicieron que la envidia explotara en el corazón de Saúl debido a su inseguridad, la que guardó, la que albergó hasta el día de su muerte. Saúl supuso que si liberaba
el campo de acción de David, su propio campo se vería amenazado y comprometido. Igualó el campo de acción con la posición jerárquica, el trono, razonando que solo un hombre por vez podía sentarse en el trono. Al igualar la influencia con la posición, pensó que David era su rival para el trono, pero no se dio cuenta que podía disfrutar del trono al liberar a David para alcanzar la plenitud en Dios, en su campo de acción. Si Saúl hubiese estado seguro de su identidad, podía haber sido padre del joven que poseía un campo de acción mayor que el suyo. Se perdió la maravillosa oportunidad de estremecerse ante la paternidad espiritual. Ahora, escucha esto. Número 1, tenemos que valorar realmente nuestro propio campo de acción. Aún antes de poder percibir realmente el campo de acción de otro, necesitamos cultivar en realidad la gracia para percibir el campo de acción nuestro. Entonces es cuando podremos liberar el campo de acción de otro, así como Santiago, Pedro y Juan fueron capaces de relacionarse libremente con el campo de acción de Pablo. Ellos conocían su propio campo y por consiguiente pudieron honrar el de Pablo. Pero surgen varias preguntas importantes para hacernos. ¿Soy una persona humilde en el ejército de Dios? ¿Soy jefe de 10 personas, de 100, de 1000, o gobierno sobre 10 ejércitos como David? Tengo la seguridad y la sabiduría, la madurez para hacer una evaluación correcta sobre mi campo de acción dentro del cuerpo de Cristo, o me estoy muriendo de envidia por los demás. Por lo menos para el presente, debemos reconocer que nuestro campo de acción puede crecer como disminuir. Solo si soy exacto en mi evaluación, podré percibir correctamente la medida de gracia en la vida de otros. O sea, dicho de otro modo, en la medida que esté engañado con respecto a la gracia que hay en mí, así será mi incapacidad para percibir con exactitud la gracia en la vida de los demás, y me la voy a pasar juzgando y criticando, haciéndome la víctima. Pero una correcta evaluación de nuestro campo de acción nos da poder para relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas con un espíritu libre y estar más unidos en lugar de más apartados. Romanos 12:3 nos dice que no tengamos un concepto demasiado alto ni un concepto demasiado bajo de nosotros mismos. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Piense de sí mismo con moderación. Eso incluye la necesidad de no pensar que somos demasiada poca cosa, lo cual no estaría de acuerdo con la fe. Pablo dice esencialmente, no obstante, permitan que la gracia de Dios les ayude a encontrar un aprecio humilde, inspirado en la fe, dado sus dones, medida de gracia y campo ministerial. Hay líderes en el cuerpo de Cristo que tropiezan constantemente porque no han sido capaces de evaluarse a sí mismos correctamente. No han llegado a ver cómo sus debilidades les juegan en contra, de modo que no han aprendido a permitir que otros suplan esas debilidades y los ayuden. Porque en cuanto se toca ese enemigo interno que es la envidia, brincan, mienten, levantan falsos para proteger su campo de acción.
Por lo tanto, su campo de acción está constantemente siendo obstaculizado por sus inseguridades y responsabilidades no resueltas. Prefieren huir que ser confrontados. Una correcta evaluación de nuestro campo de acción nos da poder para relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas con un espíritu libre. Nos proporciona un corazón libre para relacionarnos en forma dadivosa con aquellos cuyo campo de acción es menor o mayor que el nuestro. Y aquí es donde se desinfla la envidia, porque conocemos la bondad y el llamado de Dios en nuestra propia vida y puedo celebrar la bondad y el llamado de Dios en la vida de los demás. Ahora, número 2, ¿cuál es el área donde nadie es su competidor? Pues el área del amor. Pablo tuvo una gran meta hacia la que corrió con celo, la meta de conocer a Cristo. Reconoció que en esa competencia no corría con el fin de luchar con otros creyentes, sino con el estándar del llamado que Dios había puesto delante de él. Su único competidor era él mismo. Es por eso que escribió en Filipenses 3:13 al 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, pon atención aquí. Sitúa tu corazón en el campo de juego donde nadie sea tu competidor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Colosenses 3:2 nos da la respuesta. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando establezca metas para mi vida y tú las establezcas para tu vida, tenemos que hacerlo de manera a la realidad celestial, que están en contraste comúnmente a, a hacerlas en términos terrenales. Por ejemplo, mi meta es que el ministerio o mi ministerio en particular se duplique este año. Mi meta es que mi grupo tal vez se triplique en los próximos 5 años. Mi meta es tener un doctorado cuando cumpla tantos años. Mi meta es establecer una nueva iglesia en otra comunidad. Mi meta es sostener doble cantidad de misioneros para esta época, el próximo año. Y etcétera, etcétera. Podríamos, solo por mencionar algo. Mientras que todas estas metas parecen nobles, son metas del campo de juego terrenal, donde otros pueden competir, donde hay lugar para la competencia entre hermanos, para el egoísmo y la envidia. Por el contrario, ¿qué pasaría si nos fijamos metas con propósitos celestiales donde nadie pueda competir? Por ejemplo, mi meta es ocupar el lugar más bajo en las bodas del Cordero y ser llamado a ocupar uno más alto para que el novio me llame su amigo. Mi meta es pararme delante del justo y arrojar mis coronas delante del trono de Dios. Mi meta es ser reconocido en el cielo, no en la tierra. Mi meta es ser grande a los ojos de Dios cuando me pare delante de Cristo sin mancha y con gran gloria. Mi meta es pararme delante del trono de Dios, rodeado de muchas almas de quienes pueda decirle a Cristo, aquí estoy con los hijos que tú permitiste que les hablara de ti. Mi meta es oír estas simples palabras: bien, buen siervo y fiel.
Necesitamos fijar metas para nuestra vida que aunque seamos puestos en prisión como José o Pablo, puedan ser alcanzadas. Cuando Pablo escribió, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en Colosenses 3:2, él estaba diciendo, pongan sus afectos, sus aspiraciones, sus metas, sus más íntimos anhelos en las cosas de arriba. Cuando nuestras íntimas aspiraciones están puestas en el llamado de lo alto, el cual nadie puede interferir o hacerle competencia, nuestro corazón será sorprendentemente libre de los tentáculos de la envidia. Uy, uy, uy. Ahora, escucha esto solo para darte la introducción de lo que veremos el día de mañana. El desvío de la envidia. ¿Muerte o destino? Uno de los sentimientos más inquietantes que tú puedas experimentar cuando te diriges apresuradamente hacia algo importante es encontrar la señal de desvío. Algo dentro de ti dice, "Ay, no, pienso que todos odiamos los desvíos". Por ejemplo, si vas a algún lugar y desvío por construcción, y desvíese por esta calle porque estamos construyendo X lugar. Y sin embargo, descubrimos algo con respecto a Dios. Él es un Dios de desvíos, no es a nuestra manera. Siempre que nos lleva por un largo camino y nos hace dar vueltas, es con un propósito, aunque no podamos verlo en ese momento. Esta verdad se encuentra poderosamente ilustrada por uno de los tramos del viaje de Israel a través del desierto. Al observar el desvío en su viaje, debemos aprender que fue muy estratégico para los propósitos de Dios. Los 40 años del vagar de la nación por el desierto habían llegado a su fin y tenían que moverse hacia Canaán, la tierra prometida. De modo que Moisés le preguntó al rey de Edom si podían pasar por su territorio. Edom era el nombre que se le daba a la nación formada por los descendientes de Esaú, que fue hermano de Jacob o de Israel, y los edomitas todavía tenían mucho rencor hacia los israelitas, dado que Jacob había engañado a Esaú. En una palabra, Edom envidiaba a Israel. Y cuando Moisés preguntó si podía pasar por su territorio, el rey de Edom rechazó de plano su petición. Entonces los hijos de Israel continuaron su viaje en dirección al norte y pasaron cerca de la frontera oeste de Edom, como dice Números 20, 14 al 21. Y escucha esto, te voy a dejar con esto. Llegaron a un lugar llamado Jorma, que representa para nosotros una victoria anticipada que precedió al largo desvío. Ellos se aproximaban a un sitio situado al sur del Mar Muerto, cuando repentinamente fueron atacados por un rey de Canaán, el rey de Arad, que tomó prisioneros a algunos de ellos. Y después de orar, los israelitas atacaron a ese rey y no solo vencieron, sino que también los destruyeron junto con sus ciudades. El principal lugar de batalla fue un sitio llamado Jorma, como dice en Números 21, del 1 al 3. ¿Pero qué representa Jorma? Jorma representa para nosotros una victoria anticipada que precedió al largo desvío. Y quédate con esto. Aunque hoy no muchos se den cuenta, la toma de Jericó no fue el primer ingreso a la tierra prometida. Su primera victoria sobre los cananeos fue aquí en Jorma. Penetraron en territorio cananeo hasta Jorma y llegaron aproximadamente a unos 60 kilómetros de Jerusalén.
Desde esa posición ventajosa, Canaán, su heredad, estaba delante de ellos. La puerta estaba completamente abierta. Todo lo que tenían que hacer era seguir avanzando hasta el norte, pero antes de dar el próximo paso, decidieron detenerse y buscar el consejo de Dios. Señor, ¿cuál es la próxima ciudad cananita que debemos conquistar? Y la respuesta del Señor los dejó pasmados. Vuélvanse, salgan de Canaán, regresen por el camino del Mar Rojo y luego borden la frontera oeste de Edom. Ahora imagínate lo que pensaron. Señor, has decidido hacer esto. Estamos en Canaán. Esta es nuestra tierra prometida. ¿Por qué no seguimos avanzando? ¿Por qué nos dices que volvamos a hacer el trayecto hasta el Mar Rojo? Avancemos. Pero las directivas del Señor a Moisés fueron muy claras, de modo que el pueblo dio la vuelta y retrocedió hacia el Mar Rojo, como dice Números 24:4. Rodearon la frontera sur de Edom y luego comenzaron a retroceder hacia el norte por el este de Edom. Y todo esto para no pasar por un territorio edomita. Fue muy grande el desvío. ¿Pero por qué sucedió? ¿Por qué Dios les ordenó que en lugar de que siguieran avanzando, retrocedieran? Escucha bien, te dejo con esto. Muchas veces tú puedes creer que estás teniendo un éxito, que estás entrando en tierra prometida y que Dios te está guiando, pero Dios puede tomar la decisión de desviarte de tus proyectos, de tus planes, para que no te enfrentes a Edom. Pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué tiene que ver con la envidia? Bueno, mañana lo descubriremos. Por hoy démosle gracias al Señor y pidámosle que nos dé más medida de gracia y no de envidia, que la sigamos alimentando. Por eso el título, medida de gracia o medida de envidia. ¿Qué decides tener? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Señor, glorifícate en tu palabra. Tu palabra es un martillo que desmenuza, dice Jeremías, que cuando nos confronta, pues nos duele, porque es una espada también, como dice Hebreos 4:12. Y cuando se toca a ese enemigo interno que todos tenemos de alguna medida, la envidia, sale a flote el verdadero carácter y lo primero que hacemos es hacernos las víctimas. Señor, que podamos entrar a ese quirófano donde permitamos que sea tu palabra, tu espíritu, el que nos escudriñe, porque el único que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio es tu espíritu. Para eso tú lo enviaste, para dos cosas. Tu palabra dice en San Juan 16:8 que Él iba a venir y nos iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y también ahí mismo en San Juan 16:14 dice que iba a venir y su función principal era glorificarte a ti, Señor. Y qué mejor manera de glorificarte que traernos convicción a nuestro corazón para seguirte, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Que hoy lo entendamos, Señor, y que obtengamos una mayor medida de gracia y que podamos sacar todo ese cochambre podrido de la envidia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.